Buenas tardes a todos. Soy Analía. Está tomando notas. Soy Analía Montórfano, directora de la Escuela Argentina de Genealogía, doctor Carlos Luque Colombres. Y hoy tenemos el placer de presentar una charla del Magister Arquitecto Jorge Pío Betoli. Y primeramente Javier Verdini, que es el secretario académico, va a presentar el currículum y luego escucharemos la charla. Javier. Gracias, Analía. Muy buenas tardes para todos. Saludamos a todos los que gentilmente se han conectado para esta quinta actividad virtual de este año de la Escuela Argentina de Genealogía, doctor Carlos Luque Colombres. Antes de comenzar con los saludos protocolares, resaltamos que la disertación de hoy, como todas las anteriores y posteriores, serán subidas a nuestro canal de YouTube, al que además agradeceremos puedan suscribirse. Canal Escuela Argentina de Genealogía. Asimismo, podrán seguirnos y estar informados de nuestras actividades por nuestra página web institucional, escuelagenealogía.org, y nuestras redes sociales en Facebook, Escuela Genealogía, e Instagram, Escuela de Genealogía. Saludamos también a las autoridades presentes, tanto de la Federación Argentina de Genealogía Heráldica, su presidente Gerardo Flores Ibaldi, como los presidentes de entidades federadas que nos acompañan. En nombre de la directora de la escuela, señora Analía Montórfano, y en el mío propio, como secretario académico, damos la bienvenida, como ella ya ha dicho, a nuestros microcursos de formación a Jorge Betoli. Jorge es arquitecto por la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en preservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico por la misma universidad. Desde marzo del 2024, presidente de la Junta Provincial de Historia de Córdoba, ha sido director del Museo de la Ciudad, Cabildo Histórico de la Ciudad, 2010-2018, fue director del Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, 1991-2006, es profesor asistente por concurso de la Cátedra de Historia de la Arquitectura 1 en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros muchas laureas universitarias y antecedentes de investigación. Pero no nos vamos a extender más, vamos a darle la palabra para disfrutar de su conferencia titulada La inmigración decimonónica en Argentina y su impacto en la conformación de la población contemporánea de Córdoba, un caso familiar. Jorge. Bien, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al presidente de la Federación Argentina de Genealogía y Heráldica, Gerardo Flores Ibaldi, a la directora de la Escuela Argentina de Genealogía y Heráldica, Carlos Luque Colombres, al señor Analía Montórfano, y el secretario académico de la Escuela Argentina de Genealogía y Heráldica, Javier Verdini. El tema genealogía no es lo mismo, no es lo mío. En realidad yo empecé en la historia por otro lado, afición primero, y después el mundo académico, porque entré apenas, ya antes de recibirme, yo ya estaba en las cátedras de historia de la arquitectura de la facultad, y bueno, me fui fogueando en la investigación histórica. La inmigración la inmigración ha sido una constante, ¿no es cierto?, en todas las culturas y los países cuya población está formada por aluviones, ¿no es cierto?, es decir, sucesivas etapas de grupos humanos que migran. Hay distintas opciones, ¿no es cierto?, hay distintas situaciones de acuerdo al contexto mundial. Durante el periodo virreinal, la migración, ¿no?, los migrantes dentro de los que eran los territorios españoles, tanto del continente europeo como del continente americano, fue constante. Y acordémonos que más, si bien del imperio español, el imperio que unificaba las tres cuartas partes prácticamente de la Europa centro-occidental, se desmembra tras la muerte de Carlos V, las relaciones familiares, ¿no es cierto?, entre España y la alemana y el Sacro Imperio Romano Germánico y los estados relacionados. Por eso se va a suceder un tránsito permanente de
personas de diversa procedencia en los territorios americanos. Yo me voy a referir específicamente a Córdoba. Y si bien hablamos de la inmigración fundamentalmente a partir de la ley Avellaneda, ya desde principios del siglo XIX, el segundo tercio del siglo XIX, es importante la inmigración desde Europa hacia, por supuesto yo voy a tomar Córdoba, hacia Córdoba. De hecho, varias de las familias importantes que se van a ver a lo largo del tiempo, ¿cierto? Con cargos, cuyos miembros desempeñan cargos significativos en el quehacer cotidiano de la ciudad, ya desde 1830, 1840, se van instalando en Córdoba personas que con el tiempo van a formar troncos familiares eh, troncos familiares que se van a destacar en el quehacer cotidiano. Pero, como decimos, vamos a la siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Fíjense ahí en el mapa de Europa, ¿cierto? En el siglo XVI. Fíjense ustedes todos los territorios que están vinculados directamente, primero por los Habsburgos, ¿no? Los Países Bajos, el Sacro Imperio Romano Germánico, Austria, el Franco Condado, el Milanesado, Nápoles, los reinos españoles, Navarra, Castilla, Aragón. Es realmente significativo la cantidad de territorio que abarcaba o que estaban relacionados directamente con las autoridades de los Habsburgo. Las flechas rojas indican todos los lugares de donde provenían o hemos tenido gente en tránsito o que se establecieron en América y en Córdoba. Vamos a la siguiente. En el siglo XVII en Córdoba, es decir, la ciudad se funda en 1573. Y como que ya superada las etapas de las dificultades de instalación, fijado el sitio definitivo de la ciudad, del emplazamiento actual, ya durante el siglo XVII tenemos el tránsito o el establecimiento de toda una serie de extranjeros, de los cuales he extraído de un libro de Luque Colombres los que estamos viendo aquí. Luis Frazón, no sabemos exactamente su procedencia, no era español, el apellido no encaja, ¿no es cierto? Luis Frazón le vende a los jesuitas en 1623 lo que es actualmente la estancia jesuítica de Santa Catalina. Fue el segundo dueño de la estancia jesuítica de Santa Catalina. Y a partir de ahí nos vamos a encontrar con gente procedente de Génova, de Portugal. Recordemos que Portugal durante más de 100 años pasa a formar parte de las posesiones de los Habsburgo, los territorios europeos del imperio, de la corona. Domingo de Mascareñas, proveniente de Portugal. Las Islas Mascareñas están en el Océano Índico, así que eso es sugestivo el nombre de este señor. Acordémonos que Portugal a principios del siglo XV, mediados del siglo XV, ya está dando la vuelta a África y enfilando para Oriente. Las Islas Mascareñas están en la costa oriental de África. Entonces, es muy posible que este señor proveniera de ahí. Simón Duarte, el padre de Ignacio Duarte Quirós, el fundador del Colegio de Montserrat. De hecho, todavía se conserva su casa reformada, es lo que hoy es el Colegio de Santa Teresa de Jesús, la parte antigua donde está el museo. Juan Bautista Daniel, el primer pintor que se establece en Córdoba. Llega muy joven, se casa con Isabel de la Cámara, salvo un periodo muy corto que reside en Bolivia, prácticamente toda su vida reside aquí. Sus papeles de ingresos dicen noruego del reino de Dania. Yo calculo que deben haber sido protestantes católicos que emigraron a Flandes después de la Reforma Protestante, porque él viene directamente desde los Países Bajos, desde Flandes. Juan de Venecia, Giuseppe de Brun, holandés flamenco, Esteban Juan de Grecia. Recordemos que hay enclaves en lo que hoy es el mar Egeo, había enclaves venecianos y genoveses, o enclaves comerciales venecianos y genoveses, cuando no de alguna de las grandes órdenes militares, ¿no es cierto? La orden de
los caballeros de San Juan de Acre, los del Santo Sepulcro, que van tomando distintos nombres a medida que los turcos los van expulsando, los de Malta. Andrés de Brun, posiblemente pariente del anterior, de 1675, y Juan Romano Piccolomini, cuyo nombre es bastante interesante, porque en el siglo XV hay un Papa Piccolomini, proveniente de la ciudad de Pienza, que hace construir uno de los conjuntos urbanos arquitectónicos más importantes del Renacimiento en la ciudad de Pienza. Estos salieron así al azar, seguramente hay más, otros cuya procedencia no pude verificar. Pero como vemos ya, el tránsito de no españoles en el territorio tenía cierta frecuencia. Si bien es una gran minoría, pero ya tenía una cierta frecuencia. Vamos a la que sigue. La ley Avellaneda fue el espaldarazo, el puntapié inicial de lo que fue la inmigración argentina, que caracterizó a la Argentina desde fines del siglo XIX hasta la primera posguerra, hasta la segunda posguerra, ¿no es cierto? Se dicta en 1876 la ley número 817, que ya establece la inmigración controlada por el Estado y reglamentada por el Estado. Consta de 121 capítulos dedicados a la inmigración y la otra mitad dedicada a la colonización, es decir, cómo estos grupos migrantes van a ser transferidos a áreas rurales para la conformación de colonias agrícolas. La explotación agrícola ganadera era fundamental en esa época, son los comienzos de granero del mundo, de la Argentina granero del mundo, bueno, y ahí es la explosión económica y social de todo el territorio argentino, que a partir de esa circunstancia económica se transforma en una de las principales países del mundo, ¿no es cierto? En ciertos aspectos. Pero ya hay toda una inmigración previa, no sistematizada, que se había venido dando, como decimos hace un rato, desde 1830, 30 y pico en adelante, en la provincia de Santa Fe, todo lo que es el departamento de las colonias. Aarón Castellanos reglamenta y organiza la gran inmigración del Cantón del Valais de Suiza hacia el área central de Santa Fe, y de ahí se fundan cantidad de ciudades santafesinas actuales, tienen su origen en esa inmigración. Rafaela, San Carlos Centro, Esperanza, Humboldt, Frank, San Jerónimo Norte, gran cantidad de ciudades que hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Gran cantidad de valesanos, de suizos del Cantón del Valais. Córdoba había tenido una inmigración suiza bastante temprana, desde 1850 en adelante. Podemos pasar a la siguiente. Antes de seguir, Córdoba había tenido migraciones de distintas procedencias en distintos momentos antes de la sanción de la ley Avellaneda. Desde la década de 1830 tenemos el tránsito de viajeros, agentes y funcionarios extranjeros, que si bien están de paso, como que van sentando puntos e información. Eso, Hay, Robertson, Gillespie eran todos agentes del Foreign Office de Inglaterra, que venían viendo fundamentalmente qué es lo que tenía la Argentina para explotar y producir, y van tirando las líneas para lo que fue la política inglesa en el Río de la Plata a partir de la organización de 1853, si bien ya desde antes tenían sus cabezas de puente en lo económico en el territorio. Pero a partir de hasta 1830 hay establecimientos extranjeros de distintas procedencias que se asientan en la ciudad para el desarrollo de distintas actividades, fundamentalmente de tipo técnico o comerciales. De procedencia francesa, los Roque, los Gavier, los Pilcher, los Roque, los Gavier, los Tillard, se dedican básicamente a la industria molinera. Roque era arquitecto, fue fotógrafo también,
Pilcher fue fotógrafo, él dejó una serie de fotografías muy tempranas de Córdoba, en unos álbumes maravillosos. Y tenemos dentro de lo que es la línea española del viso, los bar, los nores, los garzón. Los garzón en realidad habían entrado ya en forma muy temprana. Los garzón entran a la Argentina a fines del siglo XVIII. El primero que, viene a fines del siglo XVIII, no me voy a extender porque de ellos vamos a hablar más adelante. Como decía, casi todos estos son perfiles técnicos bastante definidos que van a empezar a ser demandados desde el gobierno de Sarmiento. Cuando Sarmiento quiere eh, introducir a la Argentina, y en realidad Sarmiento es el que introduce a la Argentina en la revolución industrial después de la tiranía de Rosa, después del gobierno de Rosa. La llegada del ferrocarril a Córdoba, de Córdoba a Santiago del Estero, Tucumán, de 1873. La instalación de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba, la creación de la instalación de la Academia Nacional de Ciencias, la creación del, del, del Observatorio Meteorológico y Astronómico asociado con la Academia de Ciencias, la Feria Industrial Internacional de Córdoba en 1873. Ya para la creación de la Academia de Ciencias, Sarmiento trae 12 científicos que venían de Alemania, fundamentalmente Alemania, Países Bajos, y hay algunos estadounidenses. Algunos se quedan en Córdoba. Entonces, vemos que antes de la ley Avellaneda ya había un flujo de inmigración de distintos lugares del continente europeo. Y justamente es esta inmigración en la que vamos a hacer pie, porque es la que me toca de cerca. Casi toda mi familia, todas mis ramas, las ramas de las cuales desciendo, se instalan en la Argentina entre 1830 y 1860, 62 aproximadamente, salvo los garzos que, como decíamos, venían de más atrás. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí trato de hacer un esquemita más o menos lo más sintético posible sobre cómo se da todo este esquema de estructuraciones familiares. Empezando por abajo, padre y madre argentina son mis padres. En el renglón siguiente, mis abuelos, paterno, abuela paterna, abuelo materno, abuela materna, eran todos nacidos en Argentina. Pero en el renglón que le sigue hacia arriba ya nos encontramos con la generación de los bisabuelos, que la mitad son nacidos afuera. El bisabuelo paterno era nacido en Suiza, era del cantón Tesino, de Suiza italiana. Su mujer era austríaca, llega muy niña aquí a Córdoba. Mi bisabuelo llega de unos 20 años, mi bisabuela llega de unos 10 años. El tercero es un bisabuelo español, que es bisabuelo por partida doble. Mi padre y mi madre son primos hermanos. Entonces, tengo una de las ramas la tengo unificada. Bisabuela que se casa con una argentina, hija de gallegos, parienta de él en segundo o tercer grado. Y los otros bisabuelos, nosotros son criollos de vieja data. Los últimos, los abuelos maternos de mi madre son familias Moyano, Novillo. Moyano entran con Valdivia a Chile, se establecen en Mendoza y a fines del siglo XVI ya pasan a Córdoba. Pero lo interesante por lo complejo es esta bisabuela argentina, Manuela Vaz Garzón. Los Vaz, no hay dificultad, se los siguen en España, lo mismo que los Nores, vienen de Galicia y desde siempre hay. Pero los Garzón tienen una ascendencia sumamente compleja, muy, muy, muy compleja. Tanto en España como cuando se vienen acá, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a empezar por la primera de las ramas familiares, que es mi bisabuelo paterno, Luis Betoli, era nacido en un lugar que se llama Lugaya, es un caserío muy chico, a unos 4 o 5 kilómetros de Lugano. Era arquitecto constructor. Y ahí vamos a hablar un poquito de una particularidad del Cantón Tesino que va a ser determinante en Córdoba.
va a ser determinante para Córdoba en muchos aspectos. Este señor llega aquí hacia 1856, venía con los que después iban a ser sus suegros. En la primera foto, arriba a la izquierda, está él con quien fue mi bisabuela, que fue en realidad su segunda mujer. Su primera mujer fue una cánepa. Los cánepa eran arquitectos también y trabajaron mucho en Tucumán y Salta. Santiago del Estero, creo que también en Santiago del Estero, y varias, y tienen mucha obra por esa zona. En la enviuda de su primer matrimonio le queda una hija, de la cual no tengo foto, así que no la he podido incorporar, la pobre tía Rosa. Él se casa a segundas nupcias con mi bisabuela, cuyo padre había sido socio, llegado aquí a Córdoba. Él trabaja un tiempo con los Canepa y después se independiza e instala una empresa, era una empresa constructora. Eh, Se asocia en algún momento con su suegro. Tuvo mucho trabajo, mucha acción aquí en Córdoba, en San Juan y en San Luis. En Córdoba construye la Academia de Ciencias, la que crea Sarmiento. Y construye el edificio de esa academia. El proyecto está hecho en Buenos Aires, pero él es el constructor. Pero subcontrata todos los ítems menores de la obra, los saca a licitación. Y los ganadores son casi todos suizos, también del Cantón Tesino. Los albañiles, los marmolistas, los vidrieros, los estucadores, pintores decorativas, lo que hace pintura decorativa, son casi todos del Cantón Tesino. La Sociedad Suiza de Córdoba, la Sociedad Helvecia del Socorro Mutuo, se funda aquí en el año 1874. De la mayoría de los fundadores, de los 100 que aparecen en el acta de fundación, 70 son del Cantón Tesino y casi todos ligados al rubro de la construcción. Intervinieron en las grandes obras de fin del siglo XIX en Córdoba, intervienen como constructores, como arquitectos, como cualquiera de los oficios que he mencionado en el Teatro Reverindarte, o sea, en el Teatro del Libertador, en el Banco de la Provincia de Córdoba, en la Iglesia de la Merced, en la Iglesia del Pilar, lo que es actualmente la Facultad de Derecho, la Casa Marca, pero todos el constructor, ¿cierto? Para la Merced, para la Casa Marca, para el Pilar y para la Academia de Ciencias, el, el contratista, ¿no es cierto? Fue Luis Betoli, que era mi bisabuelo. Y hay que ver cómo todo este bagaje condiciona posteriormente muchas cosas, ¿cierto? Él tuvo un hijo que era arquitecto ingeniero, que era mi abuelo. Mi abuelo tuvo un hijo ingeniero arquitecto. Mi padre no, mi padre era médico, pero en la generación nuestra somos 5 arquitectos. Y la que sigue hay más arquitectos. Entonces, de alguna manera la genética manda, no sé hasta qué punto, pero bueno, viene en la sangre. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué esta cosa del Tesino de tantos constructores? El sur de Suiza es zona muy montañosa, son las estribaciones meridionales de los Alpes. Y todo ese sector, toda esa zona de Suiza, eran grandes constructores, siempre estuvieron vinculados al rubro de la construcción porque proveían de mano de obra a todo el norte de Italia y a buena parte de Italia. De hecho, los grandes arquitectos del barroco romano, varios arquitectos de los grandes arquitectos del barroco romano, como Borromini, los Maderna, los Fontana, son del Cantón Tesino, son suizos. El arquitecto que construye San Petersburgo, cuando Pedro el Grande crea San Petersburgo en Rusia, el arquitecto era Ticine, no me acuerdo en este momento el nombre. ¿Por qué? Porque era un territorio, justamente, o sea, un territorio montañoso, ofrecía eran limitadas la oferta de progreso económico que tenía. Por eso que los suizos trabajaban mucho fuera de Suiza. Bueno, eran grandes militares, grandes soldados. La Guardia Suiza, que era la Guardia de Corps de Luis XVI, que los asesinan a todos en la Revolución Francesa. La Guardia Suiza del Vaticano. Es decir, exportaban mano de obra en distintos rubros. Pero el Cantón Tesino concretamente en el área de la construcción. Tiene una explicación. El Cantón Tesino está pegadito
a la Lombardía, Lugano está a 40, 30 kilómetros de Lugano. Y desde el punto de vista, canónico, el Tesino dependía del obispado de Milán. Y en algún momento el obispo de Milán establece un convenio para que los jóvenes del Tesino puedan ir a estudiar a Milán. En Milán estaba la Academia de Brera, Academia de Bellas Artes, que incluye arquitectura y muchas artes aplicadas, así que deducimos que muchos de estos han tenido formación allí en la Academia de Brera. Esta es la historia de este señor que muere muy joven, trabajó además en San Juan, construyó parte del convento de Santo Domingo, la vieja casa de gobierno, la escuela de ingenieros que se derrumbaron con el terremoto, construye el primer dique del potrero de Funes en San Luis, y cuando estaba construyendo el canal que iba de aquel dique a la ciudad de San Luis, le dio una peritonitis en el medio del campo y murió ahí, año 1888, muy joven. Pero tiene una obra bastante grande, bastante vasta. Y ahí entendemos el porqué, nosotros sus orígenes y cómo se transfiere su formación y una serie de situaciones que hemos visto de la vida cotidiana a la historia posterior. Su mujer, en cambio, la vemos con él en la foto de mano izquierda y en la mano derecha está con su madre. Venían del Tirol Oriental, de un lugar que se llama Oberlienz. Llegó muy chiquita, llegó en 1860, en viaje de un barco de vela. Murió muy viejita, mis primos hermanos más grandes la han conocido y la verdad que tenía unas anécdotas de ese viaje de vela están recopiladas por ahí. En algún momento vamos a hablar de esas anécdotas. Está con su madre en esa foto. Su padre muere en una de las epidemias de cólera, de las grandes cóleras del siglo XIX. Y abajo lo vemos a este señor, a Luis Betoli, con su hijo mayor, mi abuelo. Y en la foto de mano derecha, los tres hijos varones, mi abuelo en la derecha, y los otros dos. Uno fue médico, ¿eh? Estudió en el Instituto Pasteur de bacteriología, después de recibido estuvo 2 años en el Instituto Pasteur en París, se casó, volvió y se estableció en Buenos Aires, se casó con una porteña, Magdalena Espinace, que fue tía del general Leandro Enrique Anaya, que fue jefe del ejército del gobierno de Perón entre el 73 y el 75. No tuvo descendencia y el tío Luis tampoco, el otro, el que está paradito mano izquierda, no tuvieron descendencia. Mi bisabuelo vino con una hermana que se casó primero con un señor de apellido Cuadri y después con un señor de apellido Storni, parientes de Alfonsín de Storni. Alfonsín de Storni vivía ahí a un par de kilómetros, nació a un par de kilómetros donde había nacido este señor, eran parientes. Y por aquí esta primera rama de mi familia, que es la ascendencia directa de mi padre. Cálculo que de ahí me vienen los genes arquitectónicos. Vamos a la siguiente. Esta es la segunda, es la rama de mi abuela materna, de mi abuela paterna y de mi abuelo materno, ¿no? Narciso Nores del Viso, Manuel Abad de Nores. Como todo marinense, Narciso Nores del Viso nació en Marín, en la provincia de Pontevedra. Lo mismo que su suegro, José Vaz, el padre de su mujer, también era marinense. Y marinenses también eran los del Viso, los Garzón, ¿no? Y muchas otras familias. Voy a mencionar estas solamente porque son... Y todos estaban relacionados a la actividad marítima. Eran navegantes. Tenían barcos pesqueros. Participan Narciso Nores del Viso y su hermano, un hermano que viene con él, habían participado en las guerras carlistas, del lado del bando carlista, y como perdieron, tuvieron que huir. Él concretamente estaba preso, estaba condenado a muerte, preso para ser fusilado, y lo dejó escapar un soldado de guardia a quien él había salvado tiempo atrás. Como tenían familiares aquí, Antonio del Viso, se vienen aquí a la Argentina, llegan en 1849, 1848 aproximadamente,
a la Argentina, y cuando se establecen en la Argentina, al enterarse que habían sido militares, los quieren incorporar al ejército y ellos se niegan absolutamente, por lo cual no les dejan entrar al país y se establecen en Copiapó, en Chile. Él, su hermano y otra persona que venía con ellos, un señor mayor, amigo de la familia. Se establecen en Copiapó y en Copiapó establecen un comercio, perdón, establecen un comercio y una mensajería desde Copiapó a Catamarca. El hermano de mi abuelo se casa con una catamarqueña. No sé si ella era de apellido Molas o viuda de Molas. Creo que era casada en segundas nupcias este señor. Pero muere en Catamarca, lo mata una mula de una patada cruzando la cordillera y quedó enterrado allá en Catamarca. No tuvo descendencia. Pero a la caída de Rosa, Antonio del Viso, que era su tío, sobrino del Antonio del Viso que se establece en Catamarca, tengo sus cartas por ahí insistiéndole para que se venga a la Argentina. Y como ya estaba pasadito de cocción, era un hombre de 40 y pico de años, le dice que era tiempo de que tomara estado. Bueno, viene, se instala aquí en Córdoba y se casa con una sobrina segunda suya, que era la señora que vemos abajo, Manuela Vaz Garzón. Tienen 9 hijos. De los 9, uno fue sacerdote jesuita, uno de los varones, y las otras dos mujeres, las dos de las mujeres fueron monjas del huerto. Y los demás dejan una larga descendencia en Córdoba. Estos 6 hermanos que forman familia dejaron una generación siguiente de 47. La generación de mis padres eran 47 primos hermanos. Los vemos ahí, la foto de arriba es de 1884. A mí me gusta mucho meter fotos porque la foto es muy ilustrativa. Y la foto permite sacar muchas deducciones, además. La foto es de 1884. Faltaba el jesuita que justo ese año había entrado al seminario en Santa Fe. Y faltaba el padre de familia porque se había tenido que viajar a España por el sucesorio de su madre que había muerto unos meses antes. De hecho, esta foto se saca para mandársela a él y que él la muestre a los hermanos que habían quedado viviendo allá. Y la foto de abajo es la misma familia 40 años después. Faltan las 2 monjas y está el jesuita sentado al medio entre 2 de sus hermanas mujeres. Está el jesuita, pero las 2 hermanas mujeres tuvieron como decía, fueron monjas del huerto y tuvieron una trayectoria bastante destacada. Incluso una de ellas estuvo, creo que 8 años en Palestina como directora del instituto que el Colegio del Huerto tiene en Belén. Es un colegio, pero no es confesional, está abierto a todo tipo de alumnos, todavía existe. Fue una creación de monjas del Huerto, la filial argentina, la provincia argentina y la provincia uruguaya. De hecho, lo atienden monjas argentinas y uruguayas. Bien, estos señores que están abajo, como les decía, soy la generación de mis abuelos, y mis abuelos y mis tíos abuelos, que dieron origen a nuestra generación, es decir, la segunda generación nacida en el país, que hemos sido 215, de los cuales estamos en pie todavía 240 aproximadamente. Este Narciso Nores del Viso, como decíamos, era comerciante, se establece aquí como comerciante. En Córdoba no hay mar, obviamente, así que se dedica como comerciante. Establece en Copiapó tenía un establecimiento de materias primas y frutos del país, como se le llamaba en la época. Eran acopiadores de cuero, de cerda, de lana, todo para elementos de extracción primaria de minería y que se vendía para su procesamiento y para ser industrializado. Y al llegar aquí a Córdoba, arma sociedad con un primo suyo, con Rafael Garzón, y con el señor que los había acompañado de Galicia, que se llamaba Narciso Orelo, y crean un establecimiento de talabartería que existe hasta el día de hoy. Fue cambiando de manos en manos de personas de la familia, un establecimiento que estaba
en la calle San Jerónimo, donde hoy están las cocheras del edificio San Cristóbal, cocheras de San Cristóbal. Fue un establecimiento muy grande, muy importante, y que instaló la primera fábrica de zapatos del país, con máquinas de vapor. Por supuesto era todo cuero, no existía la goma ni por casualidad. Como decía, ellos tuvieron esta gran negocio que con el tiempo, cuando se ponen viejos los dueños, se lo venden a un sobrino seu, o un sobrino que había venido de España, que se llamaba también Narciso Nores Salgado. Años después, Narciso Nores Salgado también él se vuelve a España y le vende el establecimiento a a un nieto político de Narciso Nores del Viso, que era José Crespo. Y el establecimiento que estoy hablando es la Casa Crespo actual, ¿eh? Que fue de este señor Crespo al que él se le vende, pasó a manos de su hijo Francisco Crespo y ahora está en manos de Hernán Crespo. Y es una de las firmas más antiguas de Córdoba, o sea, ya tiene como 150 años o más, 150, 160 años. Además, una cosa interesante, en algún momento la Municipalidad de Córdoba decide terminar con la venta ambulante y deciden crear el Mercado Sur de Córdoba, y quienes ganan la licitación son Rafael Garzón, Narciso Aurelio y Narciso Nores del Viso, que construyen el primer Mercado Sur, que no es el actual, que estaba comprendido entre el Boulevard entonces San Juan, Boulevard Junín o Ilia, calle Buenos Aires, calle Ituzaingó, y una de las cortadas, la primera cortada que está paralela a la calle Corrientes. Construyen este mercado que constituía de dos anillos. El anillo externo, el que daba a las cuatro calles, eran casas de renta. Y todo el bloque interno era el mercado propiamente dicho, constituido por un gran espacio central, un tipo plaza de mercado, contorneado por los locales comerciales con sus galerías, a espaldas de las casitas de renta que daban a la calle. Fue muy de avanzada en su momento, con servicios sanitarios, tenía dos puertas, una al norte y otra al sur, hacia la Cortada y otra hacia el Boulevard. Cuando la invasión de Paunero a Córdoba, les toman el mercado para alojar a la tropa. Ahí vivieron como 2 años, la tropa, mientras estuvo Paunero aquí. Los alquileres se pagaron tarde, mal y nunca, y creo que nunca se los terminaron de pagar. Cuando los desocupan, siguen con el emprendimiento del mercado y después la municipalidad les expropia toda la parte interna, la de mercado propiamente dicha, que vuelve a ser municipal. Y prácticamente se lo arrebataron, y cobraron por monedas, le quitaron todo el espacio de mercado propiamente dicho. Ninguno de los hijos siguió con la actividad comercial, todos sus hijos fueron profesionales. Los dos más grandes fueron médicos, Antonio y José. José era mi abuelo. Y el menor, Narciso, fue escribano. Durante mucho tiempo trabajó para la provincia, era el escribano oficial de la municipalidad. Y de las tres hijas mujeres, las que se casan, Pilar se casa con Antonio Rivero, también gallego de Marín, pariente lejano. María Candelaria, mi abuela, se casa con mi abuelo José Betoli. Y Tomasa se casa con Secundino Rey, también gallego de Marín. Todo queda en familia, como vemos. Y de los varones, bueno, Antonio se casa con Isabel Martínez Berrotarán. Los Martínez también eran gallegos de Marín, Martínez Garzón. Mi abuelo se casa con Mercedes Moyano, criolla de toda la vida, 10 generaciones de criollos. Y Narciso, el menor, se casa con Margarita Argañaras, originalmente santiagueños. Los Argañaras se establecen muy tempranamente aquí en Córdoba. Y esas son las 6 ramas de la familia Nores en Córdoba. Actualmente este señor Narciso Nores del Viso tiene más de 3.000 descendientes vivos, 3.500 descendientes vivos.
Pero vemos cómo las redes familiares son fundamentales en el establecimiento y el afincamiento en los territorios. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Estos son los moyanos, es decir, la rama de mi abuela materna. Mi abuela Mercedes Moyano Novillo era nacida en Totoral. Todos estos moyanos eran totoralenses, eran descendientes de Pedro Luis de Cabrera, y la propiedad de Totoral era parte de la merced de tierra que todavía siguen estando. Los moyanos son 1.000.000. Siguen estando en Totoral, siguen teniendo propiedades allí. Algunos viven, bueno, pero están establecidos desde hace 4 siglos en Totoral o más. Entonces, eh, son parte, son incluso calles con calles. Las 2 casas solariegas de los moyanos están en Totoral. Establecen una cortiduría en el siglo XVII. Molinos. Se dedicaban fundamentalmente a la actividad de campo, pero vivían aquí en Córdoba, iban y venían, tenían sus establecimientos. Pero como decimos, son una familia muy, muy numerosa también. Luque Colobres la tiene también estudiada en su libro de los linajes, los linajes de la gobernación de Tucumán. Lo que estamos viendo ahí, esa casa que estamos viendo ahí, fue la vieja casa de los monos, que todavía existe, está en pie. Los totorales se lo conoce como la casa de la canchona, porque la última dueña fue una mujer que se llamaba Encarnación Moyano, eh, hermana, oye, perdón, hermana de este señor, que esa casa la abandonan porque en una de las grandes epidemias de cólera mueren 14 personas en esa casa, entre miembros de la familia y servidumbre, y hacen una casa más próxima a la plaza. Siempre quedó en la familia y ahora la tiene la viuda de un primo segundo mío. Es parte de la casa, ¿no es cierto? Una parte se fue derruyendo con el tiempo, pero estos moyanos siempre tuvieron eh, actuaciones destacadas en lo que fue la vida cotidiana de Córdoba del siglo XVII, XVIII, maestres de campo y todos los que eran cargos de esa categoría. A ver, nunca destacaron en actividades militares ni en grandes, pero siempre tuvieron una actuación destacada en el quehacer de la vida cotidiana en Córdoba. Eh, los descendientes son infinitos, ya son incontables realmente. Mi bisabuelo era nacido en Totoral, tenía 3 hermanos, una hermana mujer, Amelia, que se casa con Novillo Corbalán, y 2 hermanos, se llamaban Diógenes y Alejandro, que se casan con 2 hermanas Treuc. Era vasco francés, el suegro era vasco francés, que tenían un establecimiento comercial grande ahí en Totoral, pero se establecieron aquí en Córdoba. Y de ahí son todos los moyanos que vemos pulular por ahí en Córdoba en algún momento. Entonces acá tenemos las tres ramas bueno, en la que hemos confluido nosotros, nuestra generación, mi generación, con historias distintas, con distintos motores o distintos móviles para venir y radicarse aquí en Argentina, pero son muy identificables. Los Nores, los Vaz, los del Viso y los Bétoles son todos identificables. La más compleja de todas, vamos a la que sigue, por favor. Perdón, se lo vamos a dejar para después. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia familiar. Mi abuela María Nores, a mano izquierda, la foto de casamiento de mi abuela María Nores con mi abuelo José Bétoli y los 4 hijos. Mi padre, María Isabel, que era la mayor, casado con Manuel Augusto Ferrer. Mi padre, casado con su prima hermana María Teresa Nores, mi madre. Agustín, el que está sentadito ahí en ese banco, se casa con Elisa Fuchs Piccinini, y el menor vestido de marinerito, Luis Bétoli,
que se casa con Laura Antoni Campero, tucumana. En esa generación hubo 4 o 5 primos hermanos cordobeses que se casaron con 4 o 5 tucumanas. Mi tío Luis, le decimos mi tío Luis, Antonio Rivero Nores se casa con Susana Pondal. Antonio Nores se casa con Susana Pondal. Pepe, mi tío José Ramos, el mayor de los hermanos de mi mamá, se casa con Elvira Pondal. Y primo hermano de mi madre, Julio Nores Argañara, se casa con Rosario Colombres Huarte, con descendencia, los 4. En realidad, con descendencia los 4, pero otros 2 vuelven a radicarse aquí a Córdoba. 2 de las ramas vuelven a radicarse aquí en Córdoba. Mis abuelos se casan en 1903 y mi padre y mis tíos nacen entre 1904 y 1911. Mi abuelo, como decíamos, fue ingeniero. Ingeniero fue Agustín, mi tío también. Y la generación nuestra ya somos 2 arquitectos, 3 arquitectos, 4 arquitectos, y la generación que nos sigue también hay varios. La que sigue, por favor. Esta es la familia Nores Moya, ¿no? Mi abuelo y mi abuela, sus fotos de casamiento, en el año 1908. Y la foto de familia de rigor en el estudio fotográfico del matrimonio con sus 9 hijos 15 años después. Faltan 2 mujercitas que murieron niñas. La foto de luz y sombra, el fondo es esas fotografías aparecen en todas las fotos de familia de Córdoba de la época. Mi abuelo fue médico. Mi abuelo junto con Antonio, el padre de los Nores Martínez, los 2 terminados sus estudios de medicina, estuvieron también 2 años en Francia, especializándose. De hecho, fueron los primeros radiólogos de Córdoba, trajeron el primer aparato de rayos a Córdoba. Y se desempeñaron, mi abuelo se desempeñó como médico hasta que la sordera ya no se lo permitió. Redujo su actividad, pero siguió con otra, dentro de la medicina siguió con otra. Y mi abuela murió en el año 38. Mi abuela murió muy joven. Mi abuela murió 4 meses después de esa foto. Mi abuelo quedó viudo con sus 9 hijos, nunca más quiso casarse. Y sus hijos, los que vemos ahí, llegaron todos a viejos. Muchos pasaron los 80, varios pasaron los 90. Mi madre a los 98, murió a los 98. Pepe, mi tío, se radicó en Tucumán, médico, fisiólogo, especialista en pulmón. Manuel, mi tío, entró a trabajar en el colegio de Montserrat y desde celador hasta jefe de celadores trabajó muchos años allí se jubiló. Ignacio, el menor de los varones, fue ingeniero de electricidad, trabajó toda su vida en EPEC. Y las mujeres, Inés, la más grande, la de mano izquierda, se casó con su primo Diógenes Moya, ¿no? La niñita que está debajo de ella es Ana María, soltera, se jubiló como directora de escuelas. La otra mujercita que está a la derecha, de traje oscuro, Esther, se casó con Rodolfo Ávila Guevara, arquitecto con mucha trayectoria. Aquí en Córdoba construyeron el edificio Ames, el edificio Muchaste y el primer edificio del Golf de Villa Allende, entre muchas otras cosas. Sentaditas en la mesa está mi madre, la más grande. La más chiquita es Mercedes, casada con Miguel Ángel Lascano. Pero Manuel también se casa con una prima hermana, María Amelia Moya, ¿no? Y en brazos de mi abuela está María del Pilar, que se casa con Fernando Soria, médico, sobrino de Benito Soria, también es médico, y de los otros Soria que tuvieron gran protagonismo en el radicalismo a principios del siglo XX. Vamos a la siguiente. Bien. Y acá están los Garzón, que son los que me interesan particularmente, porque esto es muy complejo, el tema de los Garzón. Las referencias que teníamos, comentaba recién en los redes que tuvimos al principio, siempre la curiosidad me llevó siempre a interrogar a todos los viejos de la familia, sobre todo a que me identificaran los de las fotos.
La transferencia oral es fundamental y memorizar, ¿no es cierto? Recordar y tomar nota de las transferencias orales son fundamentales porque son el pie para después verificar. Y de hecho, gracias a... Yo pude verificar mucha información que me habían dado los viejos de mi familia, gracias al internet y la aparición de Genianet y el grupo de los mormones y todo esto, pude corroborar muchísimas anécdotas familiares, como ciertas, principalmente de la familia Garzón. Estos Garzón es una radicación muy temprana. Llegan a la Argentina, el primer Garzón que llega a la Argentina es el señor que vemos en la foto de mano izquierda, que se llamaba Juan Antonio Garzón y Míguez. Llega a fines del siglo XVIII, detrás de él vienen dos hermanos, y posteriormente llegan dos sobrinos o un primo y un sobrino, que son las 5 ramas de los Garzón de Córdoba. Este señor murió muy viejito, murió en 1850 y pico. De hecho, la foto, un poco macabro el cuento, pero la foto se la sacaron muerto, porque no tenían foto en vida, y acababa de llegar un fotógrafo a Córdoba, que era Roque. Entonces, en ese momento le sacaron la foto a don Juan Antonio, que es el tronco, es uno de los troncos de la familia Garzón de Córdoba. Este señor tuvo varios hijos, y su historia es bastante interesante. Llegado al Río de la Plata, fin del siglo XVIII, como marino que era, se queda del puerto y hacía navegación de cabotaje desde Asunción del Paraguay hasta Río de Janeiro. En una de estas idas y vueltas, en el año 1806, deja su barco en dique seco en Buenos Aires para hacerle algunos arreglos, y al día siguiente entran los ingleses en Buenos Aires y desapareció el barco. Se había casado con una paraguaya, María Manuela Durand y Carbonell, francesa por un lado, catalana, española catalana por el otro, pero con una ascendencia de lo más diversa esta señora. En la foto siguiente vemos a su hija, Candelaria Garzón Durand, con su marido, Tomás Vaz. Este Tomás Vaz, José Vaz, José Vaz del Viso, es el primer Vaz que llega a Córdoba. Es el primer Vaz que llega a Córdoba por 1830 y pico. Instala también un negocio de ramos generales en la esquina de 27 de abril y Vélez Sarsfield, al frente del Banco Social. Últimamente hubo una pizzería y ese edificio desgraciadamente se demolió en los años de 2001, 2002. Una de las poquísimas casas del siglo XVIII que quedaba en Córdoba, una casa de altos con negocio en planta baja. Y este señor Vaz, José Vaz, compra una estancia muy grande en lo que hoy es Falda del Carmen, que la hereda dos de sus hijas, Manuela Vaz de Nores y Mercedes Vaz de Del Viso, casada con un primo. Con el tiempo se fue particionando de generación en generación, con este establecimiento grande, interesante, al que se llegaba por el camino de Lagunilla. La ruta actual, la ruta 5 actual, se traza en 1910. Hasta ese momento el viaje se hacía por lo que se conoce como el camino de la Lagunilla, que, como decimos, se hizo para ir a Falda del Carmen, se iba por ese camino. Y está ahí también un repertorio de anécdotas muy interesantes de los viejos de la familia que iban a Falda del Carmen. Están las dos casas originales, la primera casa es de 1840, 1850, la segunda de 1870, está al frente de la capilla, la casa que era de mi bisabuela, propiamente dicho, que la hereda esa parte de la propiedad. Pero, como decíamos, esta señora Candelaria Garzón y Durand tiene una ascendencia muy compleja. Pasemos a la diapositiva siguiente, por favor. Los Garzón, por un lado, ellos son de una ascendencia bastante variada, porque en realidad los Garzón se establecen en Galicia, en Marín, a fines del siglo XVII.
Hasta ese momento, y desde el siglo XV, más o menos, desde fines del siglo XV, principios del XVI, habían vivido en Ayamonte, en la provincia de Huelva, en Andalucía. Pero esto ya es una referencia familiar. Nunca pude encontrar un documento que me lo probara. Eran originarios de las Islas Canarias. España conquista las Islas Canarias a principios del siglo XV, 1430, 1450, 60. Y como una forma de unificación poblacional, traen grupos andaluces a vivir a Canarias y llevan grupos canarios a vivir a Andalucía como una forma de integración, ¿no? Y viéndolos a los Garzón, conocí Canarias hace unos años. El pueblo autóctono de Canarias se llama son los guanches, que tiene unas características. Hay como dos grupos distintos, porque son dos oleadas migratorias distintas que entran desde África, desde el primer milenio antes de Cristo y posterior. Hay como dos grupos, uno que son más de tipo pelirrojo, coloradones, y otro que son trigueños. Y andando por Canarias, yo veía estos Canarias, los garzones son todos iguales, ¿sí? Por lo que deduzco que no debe estar muy desacertada esa teoría del origen canario de los garzones. El tipo físico es muy similar. Por supuesto, está muy diversificado por las mezclas, pero hay características físicas que se mantienen en los garzones, y yo estoy seguro que vienen de ahí. Me gustaría en algún momento que se lo probara. Alguien que pudiera hacer un estudio más profundizado, eh, y que pudiera verificar. Cálculo que hoy con el tema del ADN se podrá, se podrá hacer. Y por otro lado, esta señora María Manuela Durán y Carbonell, que fue la mujer de este señor Juan Antonio Garzón, creo que se casó en segundas nupcias, porque esta mujer muere joven y de ella nace la mujer de José Vaz. Pero esta señora María Manuela Durán y Carbonell tiene ascendientes de apellido Durán, Carbonell, Decul, de los Santos, y aparecen asentados miembros de esas familias en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en España, en Cataluña, en Portugal y en Francia. No subí lo que sale de Genianet porque es muy largo y es muy complejo para este lugar, pero pueden acceder y verlo. Están con nombres, con fechas de nacimiento, lugares de nacimiento en Colonia, en Uruguay, en Río de Janeiro, en Oporto. Pero vemos que es María Manuela Durán y Carbonell, era paraguaya, era nacida en Asunción. Como ven, es muy compleja toda esa rama genealógica, que sería interesante. Ojalá que esto sea un disparador para que alguien se ponga a estudiarlo. Y si pasamos a la última, ahí nos vamos a encontrar con el hoy. Encontramos a mis 4 abuelos argentinos, pero de distintas líneas de procedencia cada uno. Mis padres argentinos, cordobeses los dos, 5 hijos, 4 casados. El primer hijo, el hijo mayor, por parte de su madre, tiene ascendencia irlandesa, italiana y española. El hijo segundo, italiana y española. El hijo tercero, española y mestiza. Y el hijo cuarto, española y mestiza, mi cuñado es boliviano. Entonces vemos cómo se siguen abriendo las raíces, o las ramas, mejor dicho, de todos esos procesos, ¿cierto?, de mezcla humana, que dan como resultado esto que vemos ahora ejemplificado en una familia, que es la que yo conozco porque es la mía. Pero yo creo que si los trasladamos a otras situaciones y a otros grupos familiares, nos vamos a encontrar seguramente con lo mismo. Bien, yo hasta aquí llegué. Si tienen alguna pregunta para hacer, estoy a su disposición. Excelente, Jorge. ¿Nadie tiene preguntas? No, le quiero preguntar
Bueno, Yo sí le Jorge, quiero hacer una pregunta. Ah, Celia, no se te escucha, Celia. ¿No se escucha? Yo sí la ¿No? escucho. Sí. Jorge, los Betoli que vinieron a Tucumán, se casaron Sí. con tucumanas, ¿se conocieron en algún lugar de veraneo, algo de Córdoba? Porque es común que se En hayan conocido en Totoral. Totoral. Todos los cordobeses que se casaron con tucumanos se conocieron en Totoral, que era el lugar de veraneo de los tucumanos. Quiero aclarar una cosa. Hay un Antonio del Viso que llega primero que todos y se establece en Catamarca. Lo trae un tío que era obispo. No sé exactamente, Lacano Colodrero no es muy claro al respecto. Y después llega otro, Antonio del Viso, que es su sobrino, que se radica aquí en Córdoba. Su hijo, otro Antonio del Viso, fue gobernador, fue embajador. Y de él deciden todos los del Viso de Córdoba, ¿no? Que son muchos también. Una pregunta, los Betoli decías que eran de Suiza, El ¿me Cantón repetís Ticino. Sí. y el lugar concretamente? Lugano. Va. Lugano, Un o sea, te explico. Lo que pegado pasa al es que, límite de te explico, Italia, Lago la di organización Como. del territorio es completamente distinta a la nuestra. Lugano está al pie de las montañas, y una de las montañas, desde Lugano, ves en las laderas de las montañas cantidad de caseríos Sí, más sí, grandes, más chicos, con su capilla, la torrecita, y quizás están separados entre sí 500 metros. Tienes el sí, pueblito, conozco bien la zona, un conozco bien viñedo los... o una zona de quintas, otro caserío con su propia comuna, a los 500 metros, 700, 800, otro caserío, con su comuna, que ahora el gobierno suizo para abaratar costos los ha unificado de a 6 o 7 u 8, algunos los ha incorporado ya directamente al Gran Lugano, porque esto es a 5 kilómetros de Lugano, 6 kilómetros de Lugano. Eh, el lugar donde nació mi abuelo se llama Lugaya, Lugaggia, que ¿Y está has pegadito. podido ascender, digamos, genealógicamente, investigar en los archivos del lugar y poder ascender más arriba? He llegado hasta mi tatarabuelo. Tengo más datos hacia arriba, pero no son seguros. He Ajá. llegado hasta Chosno, hasta el principio del siglo, hasta fin del siglo XVIII. Lo que pasa es que estos suizos son muy mezquinos para facilitarte información. Yo en algún momento tramité la ciudadanía, y obtener la partida de bautismo de mi bisabuelo en la parroquia de él, que era en el pueblo del lado donde él nació, fue una pesadilla. Al final me la consiguió un amigo de un amigo que es abogado y que vive ahí en Lugano. Gracias a él la conseguí. Pero aparte, están mucho mejor organizados los archivos españoles que los, que los, que los suizos. No, No te olvides que en no esa sé si... época, Sí. perdón, en esa época toda esa zona estaba bajo el dominio de Napoleón, ¿no es cierto? Todo el norte de Italia, el lago di Como y Lugano están separados, son 5 kilómetros de Sí, distancia entre sí. un pueblo y el otro. Y bueno, y todos esos pueblos tienen el catastro napoleónico, que tienen absolutamente identificadas no solo las parcelas, sino también los censos, las Ujú. personas y bueno. Sí. Preguntaba por... Alicia, ¿vos Bueno, Sí. tenés ancestros suizos? No, pero los Alipis son del lago de Como, así que Ah, conozco claro. ampliamente la zona y la he recorrido. Sí, no la sabía. migración suiza en el siglo XIX es muy, muy grande porque, claro, los avances de la medicina, la microbiología, la salud en general, ¿qué es lo que pasó? Permitió que se expandieran las expectativas de vida más allá de los 35, 40 años, que era lo de la época. Entonces, ¿qué pasó? El terreno que en un momento alimentaba o abastecía a una familia de 5 o de 6, tuvo que empezar a ser el soporte económico de una familia de 10 u 11 personas. Y no podía. Entonces, de ahí que se da tanta emigración suiza desde fines del siglo XIX, desde mediados fines del siglo XIX. Sí, Pero esa era la estructura medieval, era así.
¿no es Sí, cierto? Los caseríos le heredaba la casa el hijo varón mayor, donde residía con sus hermanos, las mujeres iban a vivir con sus sí, familias políticas, y eso trascendía y se sucedía generación por generación durante siglos, ha sido así, sí. ¿no? Sí, sí, como les repito, es una estructuración del territorio completamente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, distinta de la española. No sé cómo será en Francia, yo lo he visto en Francia, en España, bueno, todavía hay muchos nores viviendo allá, de la rama que quedó viviendo allá. He ido muchas veces a España y la estructuración del territorio es completamente distinta. Claro, Suiza no fue monarquía. Suiza empieza con la unión de los tres cantones en el siglo XIII y es una república bastante sui generis, pero con una forma de gobierno bastante particular que condicionó el desarrollo del territorio de otra manera. Sí, la Confederación. Sí. Yo tengo mis ancestros valesanos, Ah, por el lado de papá soy 25% del lago de Como y ujú, el 75% del Valais. ajá. Y hace muchos años que investigué los valesanos y tuve suerte porque los archivos del Valais me enviaron información. Sí, Pero sí una vez averigüé en el consulado acá por la ciudadanía italiana y decía que no, perdón, la Suiza. valesana, y me decían que no la otorgaban también. La ciudadanía se transmite de bisnieto, de Sí, bisabuelo a bisnieto. en Italia, No, bueno, en Suiza Italia es más también. amplia, Yo no sé, en pero Suiza, yo agarré hablando en criollo, yo agarré una ley la ley vieja, ¿obtuvo la ciudadanía suiza? sí, pero Ah, fue una casualidad. mm, En el año 2018, en el 2019 cambiaba la legislación la obtención de ciudadanía, y entonces hubo una especie como de facilitamiento de los trámites. Yo no había pensado en hacerlo, no, esto es mucho antes que yo sí, averigüé. Una cosita más y le doy la palabra a Claudia, que hace rato levantó sí, la mano. Que en el caso de mis valesanos, vinieron a Esperanza en sí. 1855, y mi tatarabuelo, yo no llegué a ir a Eremans, que es de donde... Ah, Eremans, estuve en Eremans. Ah, qué linda, Hace, bueno. Y había otro pariente, una fiesta de trajes típicos qué en el año lindo. 2016, Oh, en qué lindo. agosto por ahí. Y bueno, y otros parientes que han ido dicen que a los valesanos que salieron de Suiza en esa época los consideran héroes. Entonces, por ejemplo, la casa de mi tatarabuelo se conserva intacta con Ujú. el nombre de él arriba. Ah, No sé si serán claro, todos los porque los que casos. venían, Suiza era muy pobre en esa época, los que venían Sí, acá mandaban dinero a los parientes que habían quedado sí, allá. sí, claro. Aquí en Córdoba, en la sociedad suiza, hay un señor que es nacido en Eremans, se llama Denis Quinodos. Quino claro, por María Marta Quino que es genealogista, es del ballet Claro, también. pero él es nacido allá, ¿eh? Claro, claro, no. Sí. Denis vino a Córdoba en el año 2003, 2004, un hombre de 40 y pico de años, 50, ahora tiene Sí. 70 y pico. Debe estar en contacto con ella. Ujú. Bueno, le doy la palabra a Claudia Farías, que había levantado la mano hace rato. Bueno, Cristian, Humberto, No, no, no. ya está, Ah, Analía bueno, ya está. listo. Sigo con los valesanos, yo también tengo valesanos, así nos Sí. conocimos con Analía. Yo no tengo, es mi marido el que tiene. Yo estuve en el ballet en la casa de mi marido, donde venían los varón, que era hoy en día es de la comuna, porque es como dice Analía, los que venían eran muy importantes, eran héroes, porque incluso les invitaron a volver a ir y no quisieron, porque los ayudaban muchísimo a los suizos en ese momento. Les mandaban comida, les mandaban, bueno, se carteaban, las cartas son una belleza. Y sí, sí, esos también fueron a Entre Ríos, a la colonia San José, Ah, la claro. de la Urquiza. Mm. Y la verdad que es maravilloso, los suizos, o sea, nosotros no tenemos conciencia de la inmigración suiza que vino a Argentina, porque Enorme. en comparación con la italiana y la española es muy pequeña, pero Sí, sí. fue maravillosa, maravillosa, maravillosa. Sí, españoles e italianos creo que concentran un 75, Claro, 80% de la claro, migración extranjera a la claro. Argentina. Claro, y bueno, quería aportar eso nada más Ujú.
Analía, los valesanos, porque ustedes son de la parte italiana, nosotros, mi marido es de la parte, e incluso tuve una nuera, que ya no es más mi nuera, que ya tiene la ciudadanía suiza, porque sus abuelos eran suizos, los 4 abuelos suizos. Ajá. Y bueno, ella hizo la ciudadanía y tiene la ciudadanía suiza, la nena. Mira, Son de los que igual, fueron a Perdón, Bariloche. ahí apareció un Fueron a pariente Bariloche. mío por lo de Toli, de los poquísimos parientes que tengo por lo de Toli. Juan Cabral, lo veo que está por ahí. no sabía, sí, lo conozco, Juan. Y Sí. bueno, ahora le corresponde a Cristian, que había levantado la mano. Alicia también, no sé si querés decir algo más o quedó levantada la mano. Ah, bueno, entonces Cristian Barrón. Cristian Barro también es garzón por algún lado. Hola, Jorge. Primero, espectacular la disertación. Me aclaraste algunas cuestiones. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, Sí, me aclaraste algunas cuestiones. Yo pensaba que habían llegado los VAS en el año 1923-24, No. perdón, 1823-24 y llegaron en 1830 y pico. O sea, eso no lo tenía claro. Sí, eso sale en el Eh, libro de Lascano Colorero. Yo tampoco. Claro, Yo tiró una fecha sí, tentativa, pero es por ahí. perfecto. Otra cosa, el tema de los garzón, digamos que eso vos sos el que disertaste, pero decir que los garzón tenían todos parentesco, desde los garzón que llegaron primero, hasta los Martínez Garzón, que son los famosos de Rogelio Martínez. Rogelio Martínez y Heriberto Martínez. Exactamente, todos esos tenían parentesco, los Cairo Garzón, los Vaz Garzón, Todo. y todos los Garzón La en cantidad de general eran matrimonios parientes. consanguíneos que hay para arriba es increíble. Sí, eso digamos, dejarlo bien claro. Después el tema de Antonio del Viso, que vos lo nombraste, está Antonio del Viso, que casó con una Molas, me parece, en Catamarca, muchísimo antes vino, son los famosos Molas del Viso de Catamarca. Esos son familias muy, muy anteriores a lo que después emparentaron con los Nores porque casaron con un Nores, aparentemente. Eso me contaba Martín Augier, que tiene parentesco con esa familia. Y después, Antonio del Viso que llegó, que es el padre de Antonio del Viso Bulnes, es Antonio del Viso Garzón, que también es de los Garzón de Marín, que son los Garzón da Veiga, creo que son. Todos Da Marín. Veiga, Garzón da Veiga, que son los padres de los Garzón y Míguez. Sí. Ya es todo un entronque bastante importante y bastantes, digamos, entronques interesantes donde todos son parientes, ¿no? Eso quería dejarlo claro. Cairo Garzón, Vaz Garzón por los Garzón, y los del Viso también todos parientes. Los del Viso de Catamarca con los del Viso de Córdoba. Montones, allá y acá. Exactamente, exactamente. No, y eso nada más, que estuvo muy buena la disertación, te felicito, te mando un fuerte abrazo, y yo por ahí cometo errores en algunas cuestiones, pero trato de documentar lo que digo. Todos por estamos ejemplo, de sujetos a Manuela errores. Vaz y Garzón, Manuela Garzón de Cout, eso yo lo encontré de genealogistas uruguayos que tienen mucha ascendencia hasta los Garzón cordobeses o entronques y parentesco con los Hay Garzón garzones en Piaggio. Uruguay también. Claro, los Garzón Piaggio, que se emparentan con los Garzón de Córdoba y qué sé yo. Sí. Bueno, esas familias documentaron o encontraron aparentemente documentos donde dicen que los Garzón, que la señora Durán era Manuela Durán de Cout, de los Santos, ¿sí? Sí. O sea, eso yo no lo inventé, sino que lo saqué. Después yo no sé las fechas de nacimiento ni nada, si fueron en Río de Todo Janeiro. está en el Genianet. Aparece Perfecto. en Río de Janeiro, no sé si en Lisboa y en Oporto, en Portugal. Perfecto. Sí. No, bueno, felicitarte nada más, te mando un fuerte abrazo. Sí, somos, por mi mamá creo que es prima tercera tuya, ella es Ordóñez y Vaz Vieira, es mi abuela. Claro, Así, sí. de los Y Vieira son Pizarro, descendientes García Pozo. de Tomás Vaz. Claro, de los Vieira Pizarro y García Pozo, de prima de los Ferrer Sí. Vieira, de los Garzón Sí. Vieira. Sí. Así que bueno, nada Todos más los Vaz que hay en felicitar. Córdoba descienden de Tomás Vaz. Exactamente, porque José no tuvo descendencia. Sí. Sí, Bueno, muchas gracias, Jorge. quiero saludarlo a Marcelo Garzón y Oviedo, correspondiente de la Junta Provincial de Historia en Catamarca. Reciente, se ha incorporado este año, fin del año pasado, no me acuerdo. Hola, Marcelo. ¿Usted es de la Junta de Catamarca, de la Junta de Historia de Catamarca? Yo no. No, Ah, Marcelo. Marcelo, pensé que usted también. Marcelo no, es miembro correspondiente de la Junta Provincial de Historia de Córdoba en Catamarca. Marcelo, ¿cuál apellido dijo? Garzón y Oviedo. Ah, sí, Marcelo Gersani, sí. No, sí, lo conozco mucho. Bueno, tiene varios comentarios de felicitaciones en el chat de Vamos a Verónica leerlo. Castro, que se retiró, Eduardo Manzano, Juan José Arancibia, Laura Mayorga Ceballos, Leopoldo Salvador Oliva,
Alicia Sosa se tuvo que retirar y saludó Elba Guardia. Ajá. Bueno, Ahí lo estoy leyendo. bueno, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, fue muy Muy buena. interesante. Sí, muy Sobre todo que interesante. me obligó a ordenar Claro. todos los datos sueltas que tenía. A ver, Elba Guardia, la escucho. No. Espera, ahí está. ¿Me Ah, escuchan está. ahí? Sí. Ok. Yo, o sea, no tengo ningún familiar en esos apellidos, pero tengo la curiosidad de poder encontrar. Una hermana de mi abuela se casó con un Chepe. Chepi se escribía. Sí. Pero ellos se fueron después a vivir a San Luis. ¿Alguien sabe algo de ese? ¿Cómo que se pueda- escribe Chepi? C-E-P-P-I. Cheppi, así Ah, lo escribían en San Juan. Kepi, Yo soy de entonces. San Juan. Kepi también. Ahora estoy en Canadá, pero soy de San Juan. Ah, Yo soy la internacional. bien, La yo amiguita no viajera. manejo todavía el Genianet. Yo soy muy negado por el tema computación. No manejo el Genianet todavía, pero hay un primo mío que sí. El Genianet y todo lo que han, todos los documentos que han sistematizado los mormones ha abierto un panorama realmente enorme para los investigadores. Sí, yo sé porque yo trabajo con Family Search. Yo soy consultora de Family Search en San Juan y acá en Canadá también, Claro. por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ujú. Pero yo lo único que sé que dice que es suizo y de ahí no puedo salir. Es lo mismo que me pasa con mi bisabuelo, que es de Vita, y no puedo salir porque lo único que sé que es de Italia y no tengo Chepi lugares. suizo debe ser del Cato no debe ser italiano, suizo italiano entonces. Una de mis ancestras suizas era CPI con S-E-P-P-Y y se decía CEPI. Sí, puede ser. Es decía Chepi, S-H. Claro, pero por ahí estuvo mal escrito y no vaya a ser CEPI. Sí, porque y algunos he visto, y trato de buscar porque yo conocí a uno que vendría a ser el hijo de esta tía, abuela, o sea, primo hermano de mi mamá, y lo conocí una vez, se llamaba Héctor Chepi, pero de ahí no sé más nada. Pero cuando yo fui a San Luis, a Villa Mercedes, ellos instalaron en Villa Mercedes, San Luis, y de San Luis es muy difícil conseguir cosas en Family Search. Porque no daban los datos, y los datos que pueden haber, tengo entendido por el señor Gatica de La Plata, que muchos de los registros salen en Córdoba, entonces es muy difícil poderlo encontrar. Acá está Sí. Claudia Farías, que habló recién, que ella es del Centro de Genealogía de San Luis, y ellos investigan muchísimo, tendrías que hablar con ella. Ya, también puede ser. Sí, estoy a veces, como voy y vengo, a veces estoy un poco Elba, cuando quieras escribime, no hay ningún problema, porque todos los que tenemos ascendencia puntana estamos muertos, porque en Family no lo dejaron entrar. Entonces nosotros lo que hacemos es ir a San Luis cada vez que podemos, fotografiar los libros y publicarlos en nuestra página. No sé si entraste en nuestra página web, que se está actualizando todos los días. No he entrado, porque a veces en el hecho que yo estoy 6 meses en San Juan y 6 meses acá en Canadá. Bueno, pero es Gen San Luis, mira, no es tampoco tan complicado. gensanluis.com y .ar. Los archivos del arzobispado, hasta que se cree el registro civil, los actas de bautismo y matrimonio. Sí, pero ¿sabés qué pasaba? Que el arzobispado no nos dejaba entrar. Tuvimos varios obispos negados, pero negados. Mira, les hemos llevado bombones, masa. Ya no sabíamos qué más hacerles. No hubo forma. Y no teníamos nada que ver con los mormones, porque odian a los mormones los obispos puntanos. Es una cosa de loco. Entonces, no les llevaste vino de cuál es misa, el significado. Pero escúchame, hemos ido, nos han invitado, a los curas que nos han invitado a comer en la casa con las madres. No, muy bien la relación, pero cuando llegas al obispo, no. Bueno, por eso armamos Gen San Luis, o sea, nosotros armamos este grupo, nada más que para poder averiguar, porque la desesperación era con Analía, Claudia Gatica, Daniel Gatica, y estábamos todos desesperados. Bueno, con Daniel hemos terminado sabiendo que somos parientes. Bueno, Daniel, yo no te quiero decir nada, Elba, pero Daniel es pariente de todo el mundo. Daniel tiene parentesco con todos. Mira, yo creo que conocer acá, salvo conmigo, que no tiene nada que ver,
tiene parentesco con todo el mundo que se te ocurra. Porque, Bueno, a mí me pasa Jorge, más o menos lo mismo. Porque también mi bisabuelo tuvo 15 hijos. claro, Ah, yo tengo mi abuelo familia, 19. claro, 17, 19, ¿qué vas a hacer? Oye, gracias a eso, en Suiza, gracias a eso, mi marido tiene una prima que vive en Suiza, que a ella le dejaron ver todos los libros, sacar fotos, y ella nos mandó todos los datos. Si no, son imposibles los valesanos, ¿eh? No te dejan, Sí. no te dejan y no te dejan. Sí, mucho. A Analía no sé por qué le mandaron, no sé. Hace años, la verdad que ya No, ni me pero acuerdo cómo fue. Analía también fue hace años lo nuestro, Fue ¿eh? con los que empecé con los suizos, la genealogía, Claro, sí. igual que yo que hacía, mi marido quería saber de dónde es mi familia, cómo puede ser que yo no sepa. Chicas, quiero darle la palabra a Bueno, Cris. no, Cristian tiene la Gerardo mano. primero preguntó cómo consiguió la ciudadanía suiza. ¿No? Sí. Un milagro. Porque fue justo cuando iba a cambiar la ley. Ah, Entonces dieron muchas facilidades y yo alcancé a hacer todo. La pesadilla, como les decía, fue conseguir el acta de bautismo de mi bisabuelo en Teserete, que así se llama el pueblito donde lo bautizaron a él. Me la mandó un conocido de un conocido de un conocido, porque escribí y nunca me contestaron, llamé a todos los lugares. Y la figura, para mí fue difícil porque mi bisabuelo Betoli con su esposa austríaca se casaron en la iglesia de la Merced, aquí en Córdoba, que la había hecho él, la había construido él. Y la Merced no es parroquia, entonces no aparecía su acta de matrimonio en el archivo de la catedral. Pero apareció un documento que es parecido, y gracias a él, excelente. pero yo, en realidad a mí me estimularon para que la sacara una persona. Y bueno, pero tenía 10 días, era el 12 de diciembre y todo esto terminaba el 28 de diciembre. Así fue una carrera contra el tiempo para obtener todos los papeles, porque desde mi partida de nacimiento para arriba, todas las partidas de nacimiento y bautismo y casamiento que se les puede ocurrir. Y había que hacerlas apostillar en el colegio de escribanos. Además de eso, los suizos son muy estrictos con el vínculo, con haber mantenido el vínculo. Yo soy socio de la Sociedad Suiza de Córdoba desde hace 45 años, he sido presidente 2 periodos. Entonces había una acreditación de vínculo y continuidad con el país, y eso es una cosa que los suizos la tienen muy, muy en cuenta, y además hablar uno de los 4 idiomas oficiales que tiene Suiza. Suiza tiene el alemán, que es el más hablado, después le sigue el francés, después le sigue el italiano, y después le sigue el romanche, que es una lengua romance propia de Suiza, derivada del latín, que se habla en el cantón de los Grisones y en un par de lugares más. Yo tengo el 4º año de las alianzas, y bueno, y después hay una entrevista de media hora en una de las lenguas oficiales sobre todos los aspectos del país: política, economía, geografía, religión, costumbres, todo, 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 todo. No sé cómo será ahora, no sé cómo será ahora después del cambio de ley. Claro. Cristian, Jorge, ¿sí? usted había mencionado a Marcelo Gersani y él no contestó, entonces le escribí y me dice que tuvo que salir, se ve que dejó la computadora encendida, tuvo que salir porque un alumno nuestro se suicidó. Dale por favor mis saludos, dice. Así que bueno. Listo. Sí. Cristian, no sé si Cristian. tiene levantada la mano de antes. No, yo la verdad que como soy un neófito con el tema de la computación la levanté sin querer, pero bueno, aprovecho para saludar a todo el grupo de gente que está conectada. Bueno, yo soy jujeño, mi mamá es cordobesa y bueno, me encanta el tema de la genealogía, siempre hace bastantes años que investigo, que estoy metido en el tema, pero bueno, felicitar a todos los asistentes a esta tertulia, digamos, de Jorge, que estuvo muy buena, y agradecido por mencionar a parte de mi familia. Un abrazo a todos, cariños a todos. Yo me retiro. Pero, Juan Cabral, ¿estás todavía en el grupo? A ver. Sí, sí estoy. ¿Sabes qué te voy a pedir? Vos hace tiempo me mandaste en una crisis de la computadora, perdí el archivo. Habías encontrado no sé dónde la ascendencia de los Betoli en Suiza, de tu bisabuelo y mi bisabuelo. La encontraste y me la mandaste. Sí. Por
por correo. Si la llegaras a tener, te la voy a agradecer. Bueno, voy a tratar de ver porque tengo un lío con la computadora, no te das una idea. Sí, Pero nosotros lo que tuvimos que incorporar la computadora a cierta edad tenemos muchas dificultades. sí, lo que pasa es que a veces lo encontrás casi de casualidad. Sí. Ahora estoy buscando casualmente, me pide un pariente una información sobre los Colinas que yo le tenía que mandar a Buenos Aires porque es un índice que hice sobre Ajá. el libro ese que hice yo. Y no lo puedo encontrar. Ujú. Y lo hice casualmente para una pariente que no me seguía con el sistema de codificación que hacía yo. Claro. Bueno, Así que bueno, cuando tengas tiempo y ganas, si podés, mándamelo, y si los tenés todavía. con todo gusto, Jorge. Gracias, saludos, Mariel Huerta. Bueno, igualmente, saludos a vos y me alegro mucho de escucharte. Vos Gracias. sabés que yo llegué muy tarde porque estuve con un problema, hoy me sacaron una muela, así que estoy Ajá. medio Tengo entendido que se va a afectado. subir el grupo a la página de YouTube de los Sí. institutos que patrocinan. Sí, sí, de Ah, la escuela. Después lo publicamos en las redes. Ujú. perfecto, así lo Sí. veo bien. Y Les agradezco acuérdense, mucho. acá no hay verdades establecidas. A un documento por ahí lo contradice otro documento, o lo rectifica o lo revalida otro documento. Exacto. Sí, por supuesto. Mm. Bueno, apenas tenga información te envío, Jorge. Gracias. Saludos Chao, a todos, me alegro de escucharlo. chao, Juan. Bueno, Chao. si no hay más preguntas, damos por finalizada. Muchas gracias a todos. No, gracias Jorge por la linda charla. Espero que les haya sido de interés. Yo no soy un genealogista, mi No, investigación no pero es... también la parte de inmigración, me interesó lo que Sí. comentó Sí, es que tienes que partir del contexto social. Para entender la Claro, inmigración, tenés es que es entender los historia contextos. familiar. Sí. Y sobre Bueno. todo, corroborar los datos familiares a través de lo que se pueda. Y sobre todo, tirarle la lengua a los viejos de la familia. Sí, claro. Bueno, Nos vemos. muchas gracias a todos. Gracias, Jorge.